¿Es tu fe una fe supersticiosa? La religiosidad popular ha caracterizado la fe de billones de personas en América Latina y siempre bajo un juego sociopolítico. Interesantemente, la superstición continúa campeando entre los grupos evangélicos y neocarismáticos que ahora tienen también aspiraciones políticas. Conversamos sobre la religiosidad popular entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana en el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y también tenemos información adicional en radiomoody.org. Hoy consideramos el auge de la religiosidad popular ante la crisis. En un reciente artículo publicado por la revista norteamericana The Christian Century, el profesor y escritor Philip Jenkins asegura que, con frecuencia, los desastres naturales y las crisis sociales provocan respuestas espirituales que incluso pueden dar lugar a movimientos religiosos. Particularmente en América Latina, es imposible escribir la historia de la religión excepto como respuesta a las calamidades sucesivas que hemos visto en el subcontinente. Hemos puesto un enlace en nuestra página de internet a ese artículo para que puedas también participar de él y de nuestra conversación. Jenkins hace una mención particular de Perú, donde la religiosidad popular ha abrazado a la imagen del Cristo de los Milagros, un cuadro que sobrevivió varios terremotos y cataclismos desde el siglo XVII y que es venerado en Perú con una procesión que se considera la más popular y numerosa del mundo católico, o por lo menos así lo aseguran los peruanos. Pero ese tipo de devoción popular de una imagen con matices de identidad nacional para tiempos de crisis no es exclusivo del país sudamericano. Guillermo y Elsa, podemos pensar ahora en la Virgen de Guadalupe en México, los Cristos negros de Esquipulas, Guatemala y de Daule en Ecuador, o la Virgen del Carmen, o Virgencita de Chaguaya, o la Mamita de Copacabana en Bolivia. Pero ese aparicionismo y devoción popular es un fenómeno en todo el continente como parte de esta religión o religiosidad popular. Y quizá deberíamos empezar, Guillermo y Elsa, explicando y definiendo a qué nos referimos cuando en América Latina hablamos de religión o religiosidad popular. Leí un libro muy interesante hace ya varias décadas de por qué esta afición latinoamericana, vamos a llamarla así, acerca de estas vírgenes precisamente. Y el autor decía, en un sentido, tiene que ver con esta idea de la protección maternal que puede ofrecer una mujer a sus pueblos, a su gente necesitada, y entonces había esta devoción a estas vírgenes que tienen distintos nombres por esta necesidad que los latinoamericanos tenemos de sentirnos protegidos. Y en el caso del Señor de los Milagros en el Perú, es una imagen que ha sobrevivido terremotos y catástrofes en el país y que le ha dado mayor, yo diría, preponderancia en la imaginería popular de la población peruana a un Cristo que está allí dispuesto a hacer los milagros de proteger a su pueblo, como ha sido también la tradición de las vírgenes que están dispuestas a proteger a los suyos. Creo que estos símbolos de religión o religiosidad que se dan en las calamidades, en las adversidades de determinados pueblos a través de la geografía del planeta o incluso también a través de la historia, no los vemos únicamente en Latinoamérica. Debemos de recordar esas famosas fotografías, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial, fotografías aéreas, ¿no?, después de que los aliados han destruido prácticamente Alemania y que lo único que vemos que se sigue irguiendo es el edificio, ¿verdad?, de la iglesia en Colonia, ¿no?, en esta famosa ciudad alemana. Vemos también, ¿no?, que después de un tsunami cataclísmico, ¿verdad?, en algunas islas del Japón, ¿verdad?, aparecen los budas sin haber sufrido ningún daño, ¿no? Ese tipo de fenómenos que son atribuidos a dioses, ¿verdad? Obviamente, cuando la humanidad se siente débil y deseamos ser protegidos, acudimos a esas figuras espirituales, a esas figuras religiosas que permanecen cuando muchos de nosotros, seres humanos, hemos sido abatidos. Pueden ser muchas veces situaciones a nivel personal y la necesidad apremia en una familia, en un individuo, que entonces nos vemos nosotros incapaces de por nuestras propias fuerzas humanas salir adelante. Entonces acudimos, ¿verdad?, religiosamente a eso que está más allá, a alguien
que nos pueda proteger, a alguien que nos pueda sacar de esta situación, y es cuando muchas veces llamamos a Dios. Lo interesante del caso, Guillermo y Elsa, es que no recurrimos en esa secuencia que también han explicado ustedes y que de alguna manera tiene un sentido lógico, ¿no? De que ante la adversidad, la crisis inmanejable, nos volvamos a lo divino, a la deidad. Lo interesante del caso es que no nos volvemos a la religiosidad en términos de la dogmática, de lo establecido, de la doctrina, de la institucionalidad de la religión, sino a lo que está en el margen, a la superstición en el caso de la religión cristiana, a las ideas que de pronto son sincréticas o que forman parte también de creencias ancestrales. Es decir, que no hay una respuesta, ¿no? desde el dogmatismo o la ortodoxia, sino hay una respuesta desde esta religión que no está sancionada de alguna manera, ¿no? Por la autoridad eclesial o por los dogmas o por las grandes doctrinas. Y me llama mucho la atención que esto suceda, ¿no? Pienso que en situaciones así muchas personas anhelan, ¿verdad?, un conecte con lo sobrenatural, algo que vaya más allá de los sentidos, ¿verdad? Porque es algo que no puede la persona sobrepasar, sino una ayuda que venga del más allá. Elsa, es muy interesante esa idea de conectarse con una ayuda, porque muchos gobiernos desde siempre han utilizado esta imaginería popular para tomar autoridad, quizás más ejercicio del poder. A mí me llamó mucho la atención, estando en Perú para el mes de la celebración morada, que es en octubre, ver desfilar unas impresionantes cantidades de personas llevando imágenes del Cristo, el Señor de los Milagros, resguardada por militares que iban con la bayoneta calada, marchando al lado de la imagen. Lo mismo pasó en Chile, que me llamó la atención. Al principio, en mi ingenuidad, yo pensaba que era para proteger la imagen, pero no. Es simplemente una muestra de que el Estado, el poder también está ahí, está dispuesto a solidarizarse, porque esta es la creencia popular que ellos también de alguna manera tienen que estimular. Ahora lo interesante es lo que apunta Guillermo. Hay una manifestación ahora política de esas creencias populares, ¿no? Y el aparicionismo, como se le conoce, estas apariciones de la Virgen y de los santos, siempre han jugado un doble papel político. Por un lado, es una manera de control del dominio del conquistador, y por otro, una afirmación de la identidad indígena que ahí se encuentra. Pero ahora ya no es la Iglesia Católica la que tiene predominio en muchos países de América Latina. Son los evangélicos, los neopentecostales, neocarismáticos, que también están abrazando esa religiosidad popular y también con algunos fines, con algún ideario, con algunas metas de carácter político. Y creo que debemos hablar un poquito de esta nueva realidad. Esta realidad del protestantismo, del evangelicalismo de América Latina o de los Estados Unidos, por ejemplo, explotando esta cuestión de la religiosidad popular, se caracteriza por estos movimientos quizá mesiánicos y también apocalípticos, en donde la figura central, pastores, llamados apóstoles, quienes sea quien figuran ahí, están de alguna manera llamando a la atención de sus fieles para que se unan en torno a una causa, para que de alguna manera también ellos sientan que estamos viviendo una época distinta. Y esto es religiosidad popular que no tiene nada que ver con el mensaje de la Biblia, un mensaje en donde se exhorta a las personas primero a un arrepentimiento personal, a una adhesión de tipo intelectual, a las declaraciones que dice la Biblia, porque hay pasajes que son muy racionales en la Biblia, que a muchas personas a lo mejor no les gusta leer, pero que están ahí, en donde Jesucristo apeló, claro, a la cosa sentimental, como no a las emociones, pero apeló mayormente al entendimiento de las personas. Tienes razón, y creo que le has dado en el clavo, ¿no? Como decimos en México, porque al principio nos comentabas que mucha de esta religiosidad se daba por motivos de temor. Y yo creo que muchos líderes eclesiales, también políticos, ¿verdad?, utilizan ese temor creando un enemigo muchas veces fantástico, y empiezan a movilizar a las masas y a manipularlas porque están enviando estos mensajes basados en el temor. Pero no es una consecuencia lógica de esta religiosidad popular, eso que estás diciendo. Por ejemplo, ante la catástrofe natural invocamos a lo divino.
Pero si la gran hecatombe y la tragedia nos viene por manos del político, por manos de una mala administración, por manos de la corrupción humana, entonces organicémonos como partido político y expresemos todas estas ideas religiosas en términos políticos que nos van a liberar de esto. Me parece que hay una cierta lógica en todo esto, ¿no? Una lógica que no sigue la lógica, porque cuando vienen estas manipulaciones de gobiernos, de empresas, de la codicia humana, entonces recurrimos a la oración. No vamos a cuestionar a los líderes políticos, a llamarlos por teléfono, a visitar su sede y qué sé yo, a cuestionarlos, no. Entonces nos organizamos en grupos de oración y oramos y hacemos ayuno para que cambie la situación política. O sea, no es consecuente este tipo de actitud en muchos creyentes que hoy día no se han dado cuenta. El gran número de ellos podía tener un ejercicio político extraordinario. Yo creo que la debilidad de esa situación, ¿verdad? De cuando empezamos a politizar la fe, a unir, digamos, a los creyentes de un solo lado, ¿no? Creo que hay un gran peligro, ¿verdad? Cuando tratamos de aglomerarnos en un solo grupo político, cuando estamos hablando de una propia fe. Creo que el cristiano debe participar en todos los partidos políticos, de izquierda, de derecha, de centro, arriba y abajo. Y de esa manera seguimos nosotros siendo personas activas en el mundo que nos necesita tanto porque necesitan de Cristo. Jesucristo dijo algo muy curioso para la época en que se escribe el Nuevo Testamento, ¿no? Primer siglo, una cosa así, cuando el Imperio Romano era el fuerte, el que dominaba toda la acción política, económica, cuando dice, mi reino no es de este mundo. Siguiendo esa idea, muchos cristianos le tienen miedo a organizarse, le tienen miedo a tener una opinión que no la vamos a llamar política, que vamos a llamarla una declaración social. Esto está bien, esto está mal, tenemos que, como dice él, ir a ayudar a este que lo necesita. Le tienen miedo a eso por ser catalogados primero de mundanos y en segundo lugar anticristiano, porque el cristianismo no debe mezclarse en las cosas del mundo, lo cual no deja de ser un error, porque Jesucristo también advirtió eso. Los cristianos no son de este mundo, pero están en el mundo. La cuestión es cómo organizarnos, ya ese es tema que puede ser conversado de distintas maneras. Y la propuesta para ti entonces tampoco sería, Guillermo, que la solución a involucrarnos es crear un partido político, como decía Elsa, el partido político cristiano que ultimadamente va a establecer la teocracia en mi república. Esa no sería la propuesta que Jesucristo me da al decirme no eres del mundo pero estás en el mundo. No, la teocracia no forma parte en realidad del mensaje de la Biblia, porque es un mensaje dinámico que parte con la transformación del individuo, pero también eso afecta a las comunidades. Y por lo tanto las comunidades comienzan a cambiar. Hay un ejemplo muy directo en una región donde llega el mensaje del evangelio transformador y entonces la gente que practicaba las malas artes y la adivinación tienen que dejar todo eso porque el mensaje realmente permea y transforma a la comunidad en personas que son activamente espirituales en un sentido, pero también son materiales porque forman parte de una comunidad que va en desarrollo y que va en progreso. Ese es yo diría, el centro del cristianismo. Ahora, las organizaciones políticas y sociales son una cuestión anexa en la que los cristianos pueden participar o deben participar si lo creen así, pero eso es secundario al lado de la acción, yo diría, de salar la tierra, de ir y dar un testimonio que sea positivo ante una sociedad descreída, antirreligiosa y que tiene la idea de que todo lo puede lograr al margen realmente de Dios. Pues son ideas que compartimos semana tras semana acerca de la fe cristiana y su presencia en el mundo contemporáneo y queremos invitarte a que nos des tu opinión acerca de esta religiosidad popular y a veces esta religiosidad que tiene aspiraciones políticas y se manifiesta de una manera populista. Puedes contactar con nosotros visitando nuestra página en internet radiomoody.org. También puedes encontrar Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita y suscribirte y así regularmente acompañarnos en cada conversación. Encuéntranos también en Twitter como Tus Temas de Hoy en Twitter. Agradecemos mucho el trabajo de realización que hacen nuestros equipos de producción tanto en Estados Unidos, Brasil como México. Le damos las gracias a Elsa y a Guillermo por el tiempo que han tenido para conversar con nosotros y a nombre de todos nosotros, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar de nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.